Bien, ahora vamos a analizar el movimiento en dos dimensiones, lo que se conoce como el movimiento parabólico. Un movimiento parabólico ocurre cuando lanzamos algo y describe dos movimientos. Así, en el instante en que sube, describe un movimiento vertical hacia arriba y al mismo tiempo se va desplazando en el eje X. Entonces vamos a tener un desplazamiento en el eje Y hacia arriba. Luego, después del punto medio, cuando alcanza su altura máxima, va a comenzar a descender. Entonces ahí vamos a tener un movimiento hacia abajo en el eje Y. Y se mantiene un movimiento en el eje X que hace que se desplace a cierta distancia con velocidad constante. Es importante notar esto. La velocidad en el eje X es constante. Ahora bien, algunos puntos. Vamos a analizar primero el movimiento en Y, que se va a dividir en dos partes. Una parte es cuando sube y llega al punto medio donde alcanza su altura máxima, y la otra parte es cuando baja y llega al final donde va a caer. Algunos detalles. Vamos a tener una velocidad estándar inicial. Esta velocidad es la velocidad con que se lanza el objeto y tiene dos componentes. Hay que dividir esta velocidad en la componente de la velocidad en Y, que es la velocidad con que es lanzado hacia arriba, y la componente de la velocidad en X, que es la velocidad con que se desplaza en el plano horizontal, es decir, en línea recta. Para sacar este par de componentes utilizamos la velocidad inicial y utilizaremos el ángulo con que es lanzado el objeto. Este movimiento en dos planos indica que tenemos que sacar entonces las dos velocidades, la que le corresponde a X y la que le corresponde a Y. Para eso primero vamos a tomar la velocidad inicial que tenemos con que es lanzado el objeto y la vamos a multiplicar por el coseno del ángulo para obtener la velocidad inicial en X, que por cierto, más que inicial, esta velocidad en X siempre va a ser la misma, se mantiene constante. Y vamos también a tomar esa velocidad que nos dan inicial y la multiplicamos por el seno del ángulo y vamos a tener entonces la velocidad inicial en Y. En el plano Y, igual como en caída libre, vamos a tener una velocidad inicial. El objeto está subiendo, entonces se va a desplazar hasta una altura máxima donde su velocidad va a llegar a ser 0. Y notaremos también entonces como en el momento en que va subiendo el objeto, es decir, en el plano Y, su gravedad es menos 9,8. ¿Por qué? Bueno, porque va subiendo y se utilizan exactamente los mismos principios de el movimiento en vertical, en lanzamiento vertical o caída libre. Cuando llegamos al punto más alto, la velocidad vertical va a ser 0. Entonces tenemos una velocidad inicial que fue la que sacamos con la componente Y de la velocidad, multiplicando por el seno del ángulo, y esa velocidad va a ir gradualmente reduciéndose hasta llegar a la parte más alta donde va a ser 0. Vamos a tener también una altura que es desde la parte baja hasta la parte más alta. Y vamos a tener también un tiempo, que es el tiempo que tarda en subir. Las fórmulas que vamos a emplear para el movimiento, la parte vertical del movimiento parabólico, que es en el eje Y, van a ser exactamente las mismas fórmulas
que utilizamos en caída libre, en movimiento vertical. Se manejan exactamente igual. Y a eso le vamos también a incorporar la fórmula que vamos a utilizar en el movimiento horizontal. Recuerden que en el plano Y, en el eje Y, la velocidad es constante. Lo que nos facilita las cosas porque solamente vamos a emplear una fórmula. Cuando la velocidad es constante, esta es igual a la distancia entre el tiempo. Ok, generalmente lo que vamos a averiguar es la distancia, es decir, a qué distancia cayó un objeto que fue lanzado. Para averiguar la distancia en este caso, entonces despejaríamos esta fórmula, sería simplemente la velocidad en el eje X, la vamos a multiplicar por el tiempo. Ahora, como no tenemos el tiempo, lo que principalmente debemos hacer es pasar al plano Y para poder averiguar el tiempo. En el plano Y, con estos datos, o sea, en la parte del movimiento que sube, podemos averiguar el tiempo que tarda en subir el objeto desde que es lanzado hasta que llega a su altura máxima. Como podemos notar acá, cuando llega a su altura máxima estamos apenas en la mitad del recorrido. De manera que el tiempo total de vuelo sería el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima multiplicado por 2. Ya que el mismo tiempo que tarda en subir es el tiempo que va a tardar en bajar. Asimismo, la velocidad con que es lanzado un objeto en el otro extremo de la parábola va a ser la misma velocidad con que llega al suelo. Lo que nos quedaría sería averiguar la distancia que es en el plano X, utilizando entonces el tiempo que obtuvimos en el plano Y. Pero ya que vamos a obtener ese tiempo hasta la mitad, simplemente lo multiplicamos por 2 para obtener el tiempo total. Comenzamos leyendo el problema. Nos dicen: una bala es disparada con una velocidad de 300 metros por segundo. Por acá entonces anotamos la velocidad que nos dan. Esta es la velocidad con que sale disparada. Y forma un ángulo de elevación de 30 grados con la horizontal. Es decir, está siendo disparada con un ángulo de 30 grados. Ok, a partir de estos dos datos yo voy entonces a empezar el problema. Tengo entonces una bala que tiene una velocidad de 300 metros por segundo y es disparada con un ángulo de 30 grados. Entonces a partir de acá yo necesito, con esos dos datos que me dan, sacar las componentes, es decir, la velocidad que le corresponde a Y, o la velocidad con que va a subir, y la velocidad que le corresponde a X, que es la velocidad con que se va a desplazar en línea recta en el plano horizontal. Lo que hago entonces es utilizar las fórmulas para sacar las velocidades. Voy a sacar entonces la velocidad en X y la velocidad inicial en Y utilizando estas fórmulas de acá. Voy a transcribirlas entonces con el problema. Tengo entonces que la velocidad inicial en X, o la velocidad en X, va a ser igual a la velocidad inicial, la que dice el problema, multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces va a ser igual a 300 metros por segundo multiplicado por el coseno de 30 grados. Eso nos va a dar entonces una velocidad en X de 259,8 metros por segundo. Voy a colocar entonces acá la velocidad en X que la acabamos de obtener y procedo entonces a averiguar la velocidad inicial en Y con la fórmula correspondiente. Voy a obtener entonces que la velocidad inicial en Y va a ser igual a la velocidad inicial, que es la que dice el problema, multiplicado por el seno del ángulo, que sería el seno del ángulo de elevación, 30 grados. Sería entonces 300 por seno de 30. Y la velocidad inicial en Y va a ser igual a 150 metros por segundo. Vamos a colocar este otro dato por acá.
Una vez que obtenemos estos dos datos, entonces ya podemos desarrollar el problema. Me preguntan entonces en cuánto tiempo alcanza la bala su altura máxima. Entonces me están preguntando el tiempo para el plano Y. Me preguntan cuál es la altura máxima alcanzada. También en el plano Y, la altura máxima. Y el otro dato que inferimos entonces, por tratarse de un movimiento vertical, es la gravedad. Y que en el momento que va subiendo, esta gravedad va a ser negativa, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, con todos estos datos, podemos empezar con el problema. Recuerden que cuando el objeto que se lanza, llega a su altura máxima, la velocidad que alcanza en el plano Y, es decir, la velocidad con que va subiendo, en el punto medio, o sea, donde alcanza su altura máxima, va a ser 0. Entonces, para el plano Y, la velocidad final va a ser 0. Y de esta forma, entonces, completamos los 5 datos que necesitábamos para iniciar con el plano Y, que sería la velocidad inicial, la cual ya obtuvimos, 150 metros por segundo, la velocidad final, 0 metros por segundo, porque en su altura máxima alcanza 0 de velocidad final, la gravedad, que sería menos 9,8 porque va subiendo, y las dos incógnitas que tengo acá sería el tiempo y la altura. Ok, igual como lo hacíamos en caída libre, vamos a averiguar el tiempo, pero yo no puedo tener en la misma fórmula dos cosas que no conozco. Entonces, para poder averiguar el tiempo tiene que ser una fórmula que no contenga altura. Tengo por acá las fórmulas de movimiento vertical, que son las que vamos a usar en el plano Y, y busco una fórmula que no contenga altura. Por acá encuentro una, pero en este caso tendríamos que despejar el tiempo. Aquí al final tengo otra fórmula que no tiene altura tampoco y el tiempo ya está despejado, entonces sería esta la que vamos a utilizar. Colocamos entonces los datos tal cual nos indica la fórmula. Sería tiempo va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial, y esto dividido entre la gravedad. Tenemos entonces que el tiempo va a ser igual a 0, que es nuestra velocidad final en el punto más alto en Y, menos la velocidad inicial, la velocidad con que lo lanzamos en el plano Y, que fue 150 metros por segundo. Y aquí abajo vamos a tener la gravedad, que como va subiendo es una gravedad negativa. Hacemos esta operación y vamos a obtener entonces el tiempo, el cual será entonces de 15,3 segundos. Ok, ese es el tiempo en que alcanza la altura máxima. Bien, ahora procedemos entonces a averiguar la altura. Para averiguar la altura, cuando no tenemos el tiempo, debemos buscar una fórmula que no contenga tiempo. Pero dado que ya conseguimos el valor del tiempo, vamos entonces a hallar la altura con cualquier fórmula que nos quede más fácil. Entonces vamos a ver las fórmulas. Ok, necesitamos averiguar la altura. Por ejemplo, si no hubiéramos tenido el tiempo, tendríamos que utilizar esta fórmula. Vamos a utilizar esta fórmula de todas formas, para el caso de que hubieran empezado por aquí, pero tomando en cuenta que ya tenemos el tiempo, se puede utilizar cualquiera otra de estas dos fórmulas. Vamos a utilizar esta. La transcribimos entonces.
Tenemos entonces que la altura va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 por gravedad. Tenemos entonces, ya reemplazando las letras con los datos que tenemos, la altura va a ser igual a 0 a la 2, que es la velocidad final, menos 150 a la 2, la velocidad inicial, entre 2 por menos 9,8, que es la gravedad. Aquí le pusimos paréntesis para que este menos no se nos vaya a confundir con el por. Hacemos esta operación y el resultado sería de 1147,96 metros. Esa sería entonces la altura. Colocamos entonces el dato acá en la parte de la altura. Ya completamos los dos datos que nos faltaban, que era el tiempo y la altura máxima. Noten entonces que ya tenemos contestada la parte A, en cuánto tiempo alcanza la bala su altura máxima, que sería de 15,3 segundos. La parte B dice cuál es la altura máxima, sería 1147,96 metros. Y luego nos preguntan a qué distancia cayó desde el punto de lanzamiento. Eso sería la distancia a la cual cayó la bala, pero en el plano X. Vean entonces que en el plano X la bala va a recorrer desde que fue lanzada hasta que cayó acá una distancia, que sería la distancia en el piso, por decirlo así. La distancia en el plano X que recorre la bala va a ser averiguada en el plano X con la fórmula velocidad que es igual a distancia entre tiempo. Si velocidad que es igual a distancia entre tiempo, para averiguar distancia simplemente despejamos la fórmula, sería distancia igual a velocidad por tiempo, que lo tenemos acá, distancia igual a velocidad por tiempo, por lo que sería entonces la velocidad en el plano X, que era 259,8, que ya previamente la habíamos averiguado, multiplicado por el tiempo. Pero noten que el tiempo que nosotros habíamos averiguado de 15,3 es un tiempo solamente hasta la mitad de la parábola, es decir, desde el punto en que fue lanzado hasta que alcanzó su altura máxima. Hasta aquí fue que analizamos el movimiento vertical. Hasta aquí fue que calculamos el tiempo. Si vemos el recorrido, ese tiempo estaría entonces solamente hasta la mitad. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, para saber cuánto tiempo pasó para que transcurriera toda la distancia, multiplicamos entonces el tiempo por 2, porque esta línea media, cuando alcanza su altura máxima, divide la distancia en dos puntos exactamente iguales. Entonces, el tiempo que tarda desde que salió hasta el medio es el mismo que va a tardar desde el medio hasta la parte final. Entonces, simplemente multiplicamos este tiempo por 2. De tal forma que el tiempo sería 15,3 por 2, o sea, 30,6. Entonces la distancia es igual a la velocidad por tiempo, serían velocidad en X, 259,8, multiplicado por 30,6, que este sería el tiempo total. Haciendo la operación, tenemos que entonces la distancia recorrida sería de 7.949,88 metros. Lo que nos queda entonces sería calcular el punto D y E, que nos preguntan que a los 3 segundos qué velocidad lleva y a esos mismos 3 segundos qué altura tiene. Si vemos la parábola, podemos notar que cuando él alcanza su altura máxima, cuando llega al punto medio aquí arriba, la velocidad final es 0. Pero antes de eso, la velocidad ha ido descendiendo. Entonces, si cuando tenía 3 segundos de haber subido, digamos que en ese tiempo más o menos podía decirse que iba por acá. Si tomamos en cuenta esto, entonces vamos a tener que en este punto, con un tiempo de 3 segundos, va a tener una velocidad final que no sabemos cuál es.
Vamos a averiguarla. Y vamos a tener también una altura. Todavía no es la altura máxima, pero vamos a tratar de averiguar esta altura también. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, creamos un problema nuevo con los datos nuevos. Y este problema nuevo se deriva del anterior de la siguiente forma. Vamos a conservar la velocidad inicial, que es la velocidad con que salió el objeto, en el plano Y. Vamos a tener entonces que hay una velocidad final en un punto que todavía no es la altura máxima, entonces todavía esta velocidad no es cero, pero vamos a averiguar cuál es. La gravedad, porque va subiendo, es menos 9,8. El tiempo nos dieron 3 segundos. Vean que este no es el tiempo que tarda para llegar a la altura máxima, eso es cuando va de camino. Y también vamos a hallar la altura, que no es la altura máxima, es la altura en el punto en que se encuentra a los 3 segundos. Ok, entonces hallamos la velocidad final con la fórmula que no tiene altura, dado que no puedo tener en la misma fórmula dos cosas que no conozco. Entonces localizo la fórmula que no tiene altura, que sería la primera, para hallar la velocidad final. Y vean entonces que la velocidad final va a ser igual a 150, que es la velocidad inicial, más g por t. Aquí le pongo paréntesis porque nuestra gravedad es negativa, para evitar choques aquí de signos. Y el resultado de todo esto va a ser 120,6 metros por segundo, sería la velocidad final. Ahora entonces sí, podemos averiguar la altura. Ya no es necesario que sea una fórmula que no tiene velocidad final porque ya la conozco. Nos vamos a averiguar la altura entonces a los 3 segundos. Igualmente podemos utilizar la fórmula que no tiene velocidad final. Como les dije, yo ya conozco la velocidad final y entonces puedo utilizar cualquier otra, pero voy a utilizar esta en el caso de que hubieran empezado por acá. Tenemos entonces que la altura va a ser igual a la velocidad inicial, o sea 150, por el tiempo, o sea 3, más gravedad por tiempo a la 2. Aquí le pongo paréntesis porque tengo una gravedad negativa, sería menos 9,8 por 3 a la 2. Y en la parte de abajo, entre 2. Hacemos la operación y la altura sería de 405,9 metros. Vean que esta velocidad es cuando llevaba 3 segundos de subir la bala. Y esta altura es la que tenía al llevar 3 segundos de subir. Es decir, todavía no va a su altura máxima. Es como en una parte del recorrido. Esto es como hacer un problema por aparte. Por eso fueron separados así. Colocamos entonces los dos datos y esta sería la solución del problema.